Rolando se materializó en la penumbra. Se movía con tanto sigilo como siempre, pero parecía cansado y preocupado. Pensaba que quizás habíais caído en las arenas movedizas, dijo. Nada de eso. Solo estaba explicándole a Jake las cosas de la vida tal como yo las veo. ¿Y qué habría tenido eso de malo?, insistió Jake. Esa torre oscura lleva mucho tiempo en su sitio, ¿no? No se irá a ninguna parte, ¿verdad? Unos días, luego unos cuantos días más, luego unos más. Eddie miró la rama que acababa de coger y la estrechó a un lado, disgustado. Estoy empezando a hablar como él, se dijo. Sin embargo, sabía que solo estaba diciendo la verdad. Quizá descubriríamos que su manantial está obstruyéndose a causa del cieno y no sería cortés marcharse sin haberlo excavado. Pero, ¿por qué habríamos de parar ahí? Si en un par de semanas podíamos construirles una noria que funcionara, ¿verdad? Son viejos y ya no están para acarrear agua desde el manantial ni para cazar búfalos a pie. Dirigió una breve mirada a Rolando y añadió con voz ceñida de reproche. Os diré una cosa, cada vez que pienso en Bill y en Till acechando una manada de búfalos salvajes, me entran escalofríos. Llevan mucho tiempo haciéndolo, observó Rolando, e imagino que podrían enseñarnos un par de cosas. Se las arreglarán. Entre tanto, vamos a por esa leña. La noche será muy fría. Pero Jake aún no había terminado. Miró a Eddie con fijeza, casi con severidad. ¿Quieres decir que nunca podríamos hacer bastante por ellos, no es eso? Eddie sacó el labio inferior y se apartó un mechón de un soplido. No exactamente. Quiero decir que nunca nos sería más fácil marcharnos de lo que ha sido hoy. Más duro, quizá, pero no más fácil. Sigue sin parecerme bien. Volvieron al lugar que se convertiría, una vez encendida la fogata, en otro campamento provisional en la ruta a la Torre Oscura. Susana había bajado de la silla y estaba tendida de espaldas, con las manos cruzadas tras la nuca, contemplando las estrellas. Cuando llegaron, se incorporó y empezó a disponer la leña de la manera que Rolando le había enseñado meses atrás. Todo esto tiene que ver con el bien, dijo Rolando. Pero si se mira con demasiado detenimiento, los bienes pequeños, Jake, los que se tienen más cerca, resulta fácil perder la vista de los grandes que están más lejos. Las cosas están desencajadas, van mal y cada vez están peor. Lo vemos a nuestro alrededor, pero las respuestas aún están por delante. Mientras ayudáramos a las 20 o 30 personas que quedan en Paso del Río, otras 20 o 30.000 podrían estar sufriendo o muriendo en otra parte. Y si hay algún lugar en el universo donde estas cosas puedan arreglarse, es en la Torre Oscura. ¿Por qué? ¿Cómo?, preguntó Jake. ¿Qué es esa torre en realidad? Rolando se acuclilló junto a la hoguera de Susana que había preparado, sacó eslabón y pedernal y empezó a derramar una lluvia de chispas sobre la yesca. Pronto empezaron a brotar unas pequeñas llamas entre las ramitas y los puñados de hierba seca. No puedo responder a esas preguntas, dijo al fin. Ojalá pudiera. Eddie pensó que era una respuesta muy hábil. Rolando había dicho, no puedo responder, pero eso no era lo mismo que decir, no lo sé. Lejos de ello. 15. La cena fue a base de agua y verduras. Aún no se habían recuperado del abundante banquete que les habían ofrecido en Paso del Río. Hasta Acho rehusó los trozos que Jake le ofrecía después de comerse uno o dos. ¿Cómo que es que no has querido hablar cuando estábamos allí?, le riñó Jake. Me has hecho quedar como un idiota. Ota, dijo Acho, y apoyó el hocico en el tobillo de Jake. Cada vez habla mejor, comentó Rolando. Incluso empieza a hablar como tú, Jake. ¿A qué? Asintió Acho.
sin levantar el hocico. A Jake le fascinaban los círculos de oro que le rodeaban los ojos a Acho. A la luz parpadeante de la hoguera, aquellos círculos parecían girar lentamente. Pero no quiso hablar delante de los ancianos. Los brambos son caprichosos en eso, le explicó Rolando. Son unos animales extraños y yo diría que este fue expulsado por su propia manada. ¿Por qué lo dices? Rolando señaló el costado de Acho. Jake le había limpiado la sangre. A Acho no le había gustado, pero lo había tolerado, y el mordisco estaba curándose, aunque el brambo todavía cojeaba un poco. Apostaría un águila a que ese mordisco es de otro brambo. Pero, ¿por qué habría de expulsarlo de su propia manada? Quizás se cansaron de su cháchara, conjeturó Eddie. Estaba tendido junto a Susana y le había pasado un brazo por los hombros. Tal vez sí, concedió Rolando, sobre todo si era el único que aún intentaba hablar. Puede que los demás decidieran que era demasiado listo o demasiado orgulloso para su gusto. Los animales no saben tanto de celos como la gente, pero tampoco los desconocen. El objeto de sus comentarios cerró los ojos y se arrellanó en posición de dormir. Pero Jake advirtió que empezaron a temblarle las orejas cuando se reanudó la conversación. ¿Son muy inteligentes? Rolando se encogió de hombros. El mozo de cuadra del que te hablé, ese que decía que un buen brambo trae buena suerte, juraba que en su juventud había tenido uno que sabía sumar. Decía que indicaba el resultado arañando el suelo del establo o juntando piedrecitas con el hocico. Sonrió. La sonrisa le iluminó todo el rostro, expulsando la lóbrega sombra que lo había cubierto desde que salieron de paso del río. Claro que los mozos de cuadra y los pescadores nacen para mentir. Un amigable silencio cayó sobre ellos, y Jake sintió que lo invadía la somnolencia. Pensó que no tardaría en quedarse dormido y no tuvo nada que objetar. Entonces empezaron a sonar los tambores, un palpitar rítmico que procedía del sudeste, y volvió a incorporarse. Todos escucharon sin hablar. Es una base rítmica de rock and roll, dijo Eddie de súbito. Estoy seguro. Quítale las guitarras y eso es lo que te queda. De hecho, suena muchísimo a ZZ Top. ¿ZZ qué? Preguntó Susana. Eddie sonrió. En tu cuando no existían, respondió. O sí que existían, pero el 63 solo debían de ser unos cuantos críos que iban a la escuela en Texas. Volvió a escuchar. Que me cuelguen si eso no suena exactamente igual que la base rítmica de algo como Sharp Dressed Man o Velcro Fly. ¿Velcro Fly? Se extrañó Jake. Vaya nombre estúpido para una canción. Pero bastante divertido, replicó Eddie. Te la perdiste por 10 años así, chaval. Más vale que nos pongamos a dormir, dijo Rolando. La mañana llega temprano. No puedo dormir con esa mierda de ruido, objetó Eddie. Vaciló un instante y a continuación dijo algo que le rondaba por la cabeza desde aquella mañana en que ayudaron a cruzar a Jake, pálido y tembloroso, el umbral que conducía a este mundo. ¿No crees que ya empieza a ser hora de que intercambiemos historias, Rolando? Podríamos descubrir que sabemos más de lo que suponemos. Sí, ya va siendo hora. Pero no en la oscuridad. Rolando dio media vuelta, se cubrió con una manta y quedó inmóvil, en apariencia dormido. Jesús, dijo Eddie, ¿así sin más? Eddie emitió un leve silbido de disgusto entre los dientes. Tienes razón, adujo Susana. Vamos, Eddie, a dormir. Él sonrió y le dio un beso en la punta de la nariz. Sí, mamaíta.
Al cabo de 5 minutos, Susana y él se hallaban muertos para el mundo con tambores o sin ellos. En cambio, Jake descubrió que su somnolencia se había disipado. Permaneció tendido, contemplando las estrellas extrañas y escuchando la constante pulsación rítmica que venía en la oscuridad. Quizás eran los pubis que danzaban histéricamente al compás de una canción titulada Bird of Fly, en un ritual salvaje destinado a excitar un frenesí de sacrificios cruentos. Pensó en Blaine el mono, un tren tan veloz que recorría aquel mundo enorme y hechizado arrastrando un estampido sónico tras de sí, y eso le llevó a pensar en Charlie el chuchú, retirado a un apartadero olvidado tras la llegada de la flamante Burlington Zephyr, que lo volvía anticuado. Pensó en la expresión de Charlie, que se suponía alegre y amistosa, pero que en realidad no lo era. Pensó en la compañía ferroviaria del mundo medio y en las tierras vacías que se extendían de San Luis a Topeka. Pensó en cómo Charlie estaba listo para partir cuando el señor Martin lo necesitó y en cómo Charlie podía hacer sonar su propio silbato y alimentar su propio horno. Y se preguntó una vez más si el maquinista Bob había saboteado la Burlington Zephyr para darle una segunda oportunidad a su querido Charlie. Por fin, y tan súbitamente como había empezado, cesó el redoble rítmico y Jake se deslizó hacia el sueño. 16. Soñó, pero no con el hombre de yeso. Soñó en cambio que se hallaba en una carretera asfaltada que cruzaba el gran vacío del oeste de Missouri. Acho iba con él, señales de paso a nivel, cruces blancas en forma de X con luces rojas en el centro. Flaqueaban la ruta, las luces destelleaban y sonaba un timbre. Enseguida por el sudeste empezó a alzarse un zumbido que iba subiendo gradualmente de tono. Sonaba como relámpagos en una botella. «Ahí viene», le dijo Acho. «N», asintió el animal. Y de pronto apareció una vasta masa rosada de 2 ruedas de largo que cortaba el llano hacia ellos. Era baja y con figura de bala, y cuando Jake la vio, un miedo tremendo le llenó el corazón. Las 2 grandes ventanillas que el sol hacía brillar en el morro del tren parecían ojos. «No le hagas preguntas tontas», le dijo Jake a Acho. «No quiere entrar en juegos tontos. Solo es un horrible tren chuchú y se llama Blaine el engorro». Acho se lanzó de repente a la vía y quedó agazapado en actitud de saltar, con las orejas aplastadas hacia atrás. Los ojos dorados le llameaban. Exhibía los dientes en una desesperada mueca de amenaza. «¡No!», gritó Jake. «¡No, Acho!». Pero Acho no le hizo caso. La bala rosa se precipitaba hacia la minúscula figura desafiante del Billy Brambo, y Jake percibió su zumbido como un hormigueo en todo el cuerpo que le hizo sangrar la nariz y le hizo añicos los empastes de las muelas. Saltó hacia Acho. ¿Blaine el mono o era Charlie el chuchú? Cargó contra los 2 y Jake despertó de súbito, estremecido y bañado en sudor. La noche parecía oprimirle como un peso físico. Rodó hacia un lado y empezó a buscar frenéticamente a Acho. Durante un instante terrible creyó que el Brambo había desaparecido, pero al momento sus dedos rozaron la sedosa piel. Acho emitió un ruidito y lo miró con somnolienta curiosidad. «No pasa nada», susurró Jake con voz seca. «No hay ningún tren, solo era un sueño. Vuelve a dormir, muchacho». Acho asintió el Brambo y cerró los ojos de nuevo. Jake se tendió de espaldas y se quedó mirando las estrellas. «Blaine es más que un engorro», pensó. «Es peligroso, muy peligroso, quizá». «Quizá sí». «Nada de quizá»,
insistió frenéticamente su mente. De acuerdo, Blaine era un engorro, concedido, pero su redacción final también había tenido algo que decir sobre el asunto de Blaine, ¿o no? Blaine es la verdad, Blaine es la verdad, Blaine es la verdad. Oh Dios, menudo embrollo, musicó Jake. Cerró los ojos y a los pocos segundos volvía a estar dormido. Esta vez durmió sin sueños. 17. Hacia el mediodía siguiente coronaron otra cresta y vieron por primera vez el puente. Cruzaba el Sen por un punto en el que el río se estrechaba, giraba hacia el sur y pasaba ante la ciudad. «¡Cielo santo!», exclamó Eddie con voz suave. «¿No te recuerda algo, Sus?» «Sí». «¿Y a ti, Jake?» «Sí, se parece al puente George Washington». «¿Y cómo?», asintió Eddie. «¿Pero qué hace el puente George Washington en Missouri?» Eddie se lo quedó mirando. «¿Qué has dicho?». Jake estaba confundido. «En el mundo medio, quiero decir». «Ya me entiendes». Eddie siguió mirándolo más fijamente que nunca. «¿Y tú cómo sabes que esto es el mundo medio?». «Aún no estabas con nosotros cuando encontramos el mojón». Jake hundió las manos en los bolsillos y se miró los mocasines. «Lo he soñado», respondió secamente. «No creerás que contraté esta excursión con el agente de viajes de mi padre, ¿verdad?». Rolando le tocó a Eddie en el hombro. «Déjalo estar, de momento». Eddie miró un momento a Rolando y asintió con la cabeza. Siguieron mirando el puente un rato más. Habían tenido tiempo para acostumbrarse a la silueta de la ciudad, pero esto era nuevo. El puente soñaba en la lejanía como una figura borrosa recortada contra el azul del cielo. Rolando alcanzó a divisar 4 pares de torres metálicas de una altura imposible, un par en cada extremo del puente y otros 2 en el centro. Entre ellas unos cables gigantescos colgaban suspendidos en largos arcos. Entre esos arcos y la base del puente había muchas líneas verticales, más cables quizás, o bien vigas de metal. El pistolero no podía saberlo, pero también vio huecos y al cabo de mucho rato se dio cuenta de que el puente ya no estaba perfectamente nivelado. «Creo que ese puente no tardará en hundirse en el río», observó. «Bueno, puede ser», admitió Eddie de mala gana, «pero yo no lo veo tan mal». Rolando suspiró. «No te hagas demasiadas ilusiones, Eddie». «¿Qué significa eso?». Eddie se dio cuenta de que había hablado en tono picajoso, pero ya era tarde para hacer nada al respecto. «Significa que quiero que creas a tus ojos, Eddie, nada más. Cuando yo aún crecía había un dicho: solo un necio piensa que está soñando antes de despertar. ¿Entiendes?». Eddie sintió que le venía a la lengua una respuesta sarcástica, pero la rechazó tras una breve lucha consigo mismo. Sucedía sencillamente que Rolando adoptaba una actitud no deliberada. Estaba seguro de ello, pero eso no la volvía más llevadera, que le hacía sentirse como un crío. «Creo que sí», respondió al fin. «Quiere decir lo mismo que el proverbio favorito de mi madre». «¿Qué proverbio?». «Espera lo mejor y prepárate para lo peor», respondió Eddie con aspereza. El rostro de Rolando se iluminó con una sonrisa. «Me gusta más el dicho de tu madre». «Pero aún se tiene en pie», estalló Eddie. «De acuerdo que no está en magníficas condiciones. Seguramente hace más de 1000 años que nadie le da un repaso a fondo, pero aún se sostiene. Y toda la ciudad. ¿Tan mal está albergar la esperanza de encontrar allí algo que nos sirva de ayuda? ¿O gente que nos dé de comer y hable con nosotros, como los ancianos de Paso del Río? ¿Tan mal está en tener la esperanza de que nuestra suerte vaya a cambiar?». En el silencio que siguió, Eddie se dio cuenta cohibido de que acababa de pronunciar un discurso. No, había afecto en la voz de Rolando, ese afecto que nunca dejaba de sorprender a Eddie cuando se mostraba.
Nunca está tan mal la esperanza. Miró a Eddie y a los demás como si acabara de despertar de un sueño profundo. Por hoy ya hemos viajado bastante. Es hora de que tengamos consejo, creo, y eso nos llevará algún tiempo. El pistolero abandonó la carretera y se internó entre la alta hierba sin mirar atrás. Al cabo de un instante, los otros tres lo siguieron. 18. Hasta encontrarse con los ancianos de Paso del Río, Susana había considerado a Rolando en términos de programas de televisión que ella apenas veía: Cheyenne, The Rifleman y, por supuesto, el arquetipo de todos ellos, Gunsmoke. A este lo escuchaba a veces en la radio con su padre antes de que lo dieran por televisión. Pensó en lo extraña que debía de resultarles a Eddie y a Jake la idea del teatro radiofónico y sonrió. El mundo de Rolando no era el único que se había movido. Aún recordaba lo que decía el narrador al comienzo de cada episodio. Hace que uno esté siempre en guardia y un poco solo. Hasta el paso del río, estas palabras resumían a la perfección su imagen de Rolando. No era tan ancho de espaldas como lo había sido el alguacil Dillon, ni mucho menos tan alto, y su cara le recordaba más a un poeta fatigado que a un agente de la ley del salvaje oeste, pero aún así lo veía como una versión existencial de ese mítico policía de Kansas cuya única misión en la vida, aparte de alguna que otra copa en Long Branch con sus amigos Doc y Kitty, consistía en limpiar Dodge. Ahora se daba cuenta de que en otro tiempo Rolando había sido mucho más que un policía de un oeste daliniano situado al fin del mundo. Había sido un diplomático, un mediador, quizás incluso un maestro. Sobre todo había sido un soldado de lo que aquellas gentes llamaban el blanco, término con el que ella suponía que denominaban a las fuerzas civilizadoras que hacían que las personas dejaran de matarse entre sí durante el tiempo suficiente para conocer algún progreso. En su tiempo, Rolando había sido más un caballero errante que un cazador de recompensas, y en muchos sentidos este todavía era su tiempo. Ciertamente los habitantes de Paso del Río lo creían así. ¿Por qué, si no, se habrían arrodillado en el polvo para recibir su bendición? A la luz de esta nueva percepción, Susana se dio cuenta de la habilidad con que el pistolero los había manejado desde aquella mañana horrenda en el círculo parlante. Cada vez que la conversación tomaba un curso susceptible de conducir a la comparación de notas, ¿y qué podía ser más natural, vista la catastrófica e inexplicable extracción que cada uno de ellos había experimentado? Rolando intervenía con presteza y desviaba la conversación hacia otros temas con tanta soltura que ninguno de los tres, ni siquiera ella, que se había pasado 4 años metida hasta el cuello en el movimiento por los derechos civiles, se daba cuenta de lo que hacía. Susana creía conocer sus motivos. Lo había hecho a fin de darle tiempo a Jake para rehacerse, pero el hecho de comprenderlo no impedía que la naturalidad con que los había manejado Rolando despertara en ella sentimientos de asombro, diversión y enojo. Recordó algo que había dicho Andrew, su chofer, poco antes de que Rolando le hiciera pasar a este mundo. Algo así como que el presidente Kennedy había sido el último pistolero del mundo occidental. En aquel momento eso le había hecho torcer el gesto, pero ahora le parecía comprender. Rolando tenía mucho más de JFK que de Matt Dillon. Susana consideraba que Rolando poseía bien poco de la imaginación de Kennedy, pero en cuanto a atractivo romántico, dedicación, carisma y astucia, pensó ella. No olvidemos la astucia. De pronto lanzó una carcajada que la sorprendió a sí misma. Rolando se había sentado con las piernas cruzadas. Al oírla se volvió hacia ella con las cejas entornadas. ¿Algo divertido? Mucho. Dime una cosa, ¿cuántos idiomas hablas? El pistolero recapacitó. 5, dijo al fin. Antes hablaba los dialectos celianos bastante bien, pero creo que ahora solo recuerdo las maldiciones.
Susana rió de nuevo. Fue una risa alegre y placentera. Eres un zorro, Rolando, comentó. De verdad que lo eres. Jake estaba interesado. Di un taco en celeriano, le pidió. En celiano, le corrigió Rolando. Pensó unos instantes y a continuación dijo algo muy rápido y grasiento que a Eddie le sonó un poco como si el pistolero estuviera haciendo gárgaras con un líquido muy denso. Café de una semana, por ejemplo. Rolando sonreía al decirlo. Jake le devolvió la sonrisa. ¿Qué quiere decir? Rolando le pasó un momento el brazo por los hombros. Que tenemos mucho que hablar. Sí, y tanto, dijo Eddie. 19. Somos un K-TET, comenzó Rolando, lo que quiere decir un grupo de personas unidas por el destino. Los filósofos de mi país decían que solo la muerte o la traición pueden romper un K-TET. Mi gran maestro, Cort, decía que como la muerte y la traición también son radios de la rueda del K, este lazo no puede romperse nunca. Según van pasando los años y veo más cosas, cada vez me acerco más al punto de vista de Cort. Cada miembro de un K-TET es como una pieza de rompecabezas. Considerada en sí misma, cada pieza es un misterio, pero al reunirlas componen una imagen o parte de una imagen. Puede hacer falta un gran número de K-TETs para completar una imagen. No debéis sorprenderos si descubrís que vuestras vidas han estado en contacto de maneras que no habéis visto hasta ahora. Por ejemplo, cada uno de los tres es capaz de conocer los pensamientos de los demás. ¿Qué? Saltó Eddie. Es cierto, compartís vuestros pensamientos con tal espontaneidad que ni siquiera os habéis dado cuenta de lo que hacéis, pero es así. A mí me resulta más fácil verlo, sin duda porque no soy miembro pleno de este K-TET, quizás porque no soy de vuestro mundo, y eso me impide participar totalmente en la capacidad de compartir los pensamientos. Pero aún así puedo enviar. Susana, ¿recuerdas cuando estábamos en el círculo? Sí. Me dijiste que soltara al demonio cuando tú lo dijeras, pero eso no fue en voz alta. Eddie, ¿recuerdas cuando estábamos en el claro del oso y el murciélago mecánico se lanzó por ti? Sí, me dijiste que me echara al suelo. No abrió la boca para nada, Eddie, dijo Susana. Claro que sí, pegaste un grito, hombre, te oí. Grité, es verdad, pero con la mente. El pistolero se volvió hacia Jake. ¿Recuerdas? En la casa. Estaba tirando de una tabla que no se soltaba y tú me dijiste que probara con la otra. Pero si no puedes adivinarme los pensamientos, Rolando, ¿cómo supiste cuál era el problema? Lo vi. No oí nada, pero vi. Solo un poco, como por una ventana muy sucia. Paseó la mirada de uno u otro. Esta proximidad, este compartir las mentes, se llama kef, una palabra que en lengua original del viejo mundo quiere decir muchas otras cosas. Agua, nacimiento y fuerza vital son apenas tres de sus significados. Tenedlo en cuenta, por ahora, es lo único que quiero. ¿Se puede tener en cuenta algo en lo que no se cree?, inquirió Eddie. Rolando sonrió. Procura mantener una mentalidad abierta. Eso puedo hacerlo. Rolando, era Jake. ¿Te parece que Acho podría formar parte de nuestro K-TET? Susana sonrió. Rolando no. En estos momentos no estoy en condiciones de adelantar ni siquiera una conjetura, pero te diré una cosa, Jake. He estado pensando mucho en tu amigo peludo. El K no lo rige todo. Sigue habiendo coincidencias, pero la repentina aparición de un Billy Brambo que aún se acuerda de los seres humanos no me parece que se deba únicamente al azar. Los miro a los tres. Empezaré yo. Luego hablará Eddie, comenzando el relato donde yo lo dejé. Luego Susana. Jake, tú hablarás el último, ¿de acuerdo? Asintieron todos. Muy bien, dijo Rolando. Somos K-TET. De muchos. Uno. Que empiece el consejo. 20.
La conferencia se prolongó hasta la puesta del sol, con una breve interrupción para tomar una comida fría, y cuando terminó, Eddie tenía la sensación de haber disputado 12 duros asaltos con Sugar Ray Leonard. Ya no dudaba de quién había estado compartiendo Kev, como decía Rolando. De hecho, parecía que Jake y él habían vivido cada uno la vida del otro en sus respectivos sueños, como si fueran dos mitades de un mismo todo. Rolando empezó con lo ocurrido bajo las montañas, donde la primera vida de Jake en este mundo había llegado a su fin. Les habló del consejo que había tenido con el hombre de negro y de las veladas palabras de Walter sobre una bestia y de alguien a quien llamaba el extraño sin edad. Les habló del extraño y pavoroso sueño que había tenido. Un sueño en el que todo el universo era engullido en un haz de fantástica luz blanca, y de cómo al final de ese sueño había una sola hoja de hierba morada. Eddie miró a Jake de soslayo y quedó atónito ante el reconocimiento que vio en los ojos del chico. 21. Rolando le había farfullado partes de esta historia a Eddie en sus momentos de delirio, pero Susana era completamente nueva y la escuchó con los ojos muy abiertos. Mientras Rolando repetía las cosas que le había contado Walter, ella captaba vislumbres de su propio mundo, como reflejos en un espejo hecho añicos: automóviles, cáncer, cohetes a la luna, inseminación artificial. No alcanzaba a imaginar quién podía ser la bestia, pero en el nombre del extraño sin edad reconoció una variación de Merlín, el mago que en teoría había orquestado la carrera del rey Arturo. Cada vez más curioso. Rolando les habló de cómo al despertar había descubierto que Walter llevaba largos años muertos. El tiempo se había deslizado hacia adelante, tal vez 100 años, tal vez 500. Jake escuchó en un silencio fascinado mientras el pistolero narraba su llegada a la orilla del mar occidental y cómo había invocado a Eddie y a Susana antes de encontrarse con Jack Mort, el tercero oscuro. El pistolero señaló a Eddie, que reanudó el relato con la aparición del oso gigante. «¿Shardik?», le interrumpió Jake. «Pero eso es el título de un libro de nuestro mundo. Lo escribió el mismo autor de aquella obra famosa sobre los conejos». «Richard Adams», exclamó Eddie, «y el libro de los conejos era La colina de Watership». Sabía que me sonaba ese nombre, pero ¿cómo puede ser, Rolando? ¿Cómo es que la gente de tu mundo conoce cosas del nuestro? «Hay puertas, ¿no es cierto?», respondió Rolando. «¿Acaso no hemos visto ya 4? ¿Acaso crees que no existieron otras antes o que no volverán a existir? Pero todos hemos visto los rastros de vuestro mundo en el mío, y cuando estuve en vuestra ciudad de Nueva York vi las improntas de mi mundo en el vuestro. Vi pistoleros. Casi todos eran lentos y negligentes, pero aún así eran pistoleros y a todas luces miembros de un antiguo cadet». «Rolando, solo eran polis. Les daba sopas con onda». «No al último. Cuando Jack Mort y yo estábamos en la estación de tren subterráneo, ese estuvo a punto de abatirme. De no ser por la suerte, por el pedernal y eslabón de Mort, lo habría conseguido. Ese le vi los ojos. Conocía el rostro de su padre. Creo que lo conocía muy bien. Y luego, ¿recuerdas cómo se llamaba el establecimiento de Balazar?» «Sí, claro que lo recuerdo», respondió Eddie con desasosiego. «La torre inclinada». «Pero podría ser una casualidad. Tú mismo has dicho que el K no lo rige todo». Rolando sintió con un gesto. «Realmente eres como Cuthbert. Recuerdo algo que dijo cuando éramos muchachos. Estábamos preparando una escapada nocturna al cementerio, pero Elaine no quería ir. Decía que temía ofender las sombras de sus padres y sus madres». Cuthbert se le rió en la cara. Dijo que no creería en los aparecidos hasta que atrapara uno con los dientes. «Bravo», exclamó Eddie. Rolando sonrió. «Imaginaba que te gustaría. De todos modos, dejemos a este aparecido por el momento. Sigue con tu relato».
Eddie habló de la visión que había tenido cuando Rolando arrojó la quijada al fuego, la visión de la llave y la rosa. Habló de su sueño y de cómo había cruzado la puerta de la charcutería artística de Tom y Jerry para salir a un campo de rosas dominado por la elevada figura color hollín de la torre. Habló de la negrura que surgía de sus ventanas hasta formar una silueta en el cielo. Pero entonces se dirigía casi exclusivamente a Jake, porque éste escuchaba con ávido interés y creciente maravilla. Intentó transmitir en alguna medida la exaltación y el terror que impregnaban el sueño, y vio en sus ojos, sobre todo en los de Jake, que lo estaba consiguiendo mejor de lo que hubiera podido esperar, o que también ellos tenían sus propios sueños.